Si tienen sus Biblias esta mañana, por favor vayan a Hebreos capítulo número 6. Hebreos capítulo 6, eso es donde vamos a estar esta mañana. Y este es un pasaje muy debatido que mucha gente cree. Primeramente quiero darle gracias al pastor Shelley por la oportunidad de predicar y de tener este ministerio. Pero Hebreos 6 es un pasaje muy debatido, muy controversial. Mucha gente usa este pasaje para enseñar que alguien puede perder su salvación. Y por eso quiero predicar esta mañana acerca de esto, porque la Biblia no enseña que alguien puede perder la salvación. Enseña que una vez que alguien es salvo para siempre. Y quiero enseñar cómo este pasaje realmente está enseñando que alguien no puede perder su salvación. Entiendo que aún entre nuestros amigos hay personas, hay pastores que creen algo diferente acerca de exactamente la interpretación que yo voy a dar. Obviamente no creen que se puede perder la salvación, pero creen algo un poco diferente a lo que yo voy a interpretar. Y yo no estoy en contra de ellos, yo no estoy tratando de pelear, simplemente quiero explicar lo que yo creo, lo que la Biblia está diciendo en Hebreos 6. El pastor Shelley también ha predicado acerca de esto y yo básicamente voy a predicar lo que él predicó. Entonces, para entender Hebreos 6, yo creo que es importante entender el contexto. Nos quiero empezar desde el capítulo 5 y desarrollar un poco el contexto que vemos. Y también quería usar este pizarrón para facilitar eso un poco. Entonces, ojalá se pueda ver. Y quiero desarrollar un poco el contexto de Hebreos 5 al 7, básicamente. Entonces, del versículo 1 al 10 de Hebreos 5, vemos que yo creo que Pablo escribió el libro de Hebreos. El escritor de Hebreos está enseñando acerca del sumo sacerdote y después empieza a hablar de Melquisedec. Ahora miren versículo 11 de capítulo 5. Dice, del cual tenemos mucho de qué decir y difícil de describir, por cuanto sois tardos para oír. Entonces empieza a hablar de Melquisedec, pero se da cuenta, mira, ustedes realmente no pueden entender esto ahorita porque son un poco tardos de oír. Entonces quiero también desarrollar un poco este contexto. ¿Okay? Entonces vemos aquí que dice que Melquisedec es un dicho difícil, es algo difícil de entender. Entonces empieza a hacerse un poco para atrás. Y dice, todavía no están listos para entender Melquisedec porque es un poco difícil y ustedes todavía son muy inmaduros. Mire el versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros por causa del tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces dice, mira, ustedes ya deberían de ser maestros por el tiempo que han sido salvos, pero todavía no han crecido. Entonces, básicamente todavía no están listos para el alimento sólido, todavía necesitan leche, todavía son muy inmaduros. Entonces, básicamente, cada uno de estos puntos es una oración. Cada uno de estos grupos es una oración básicamente con la excepción del primero. Mire el versículo 13 y 14. Y todo el que participa de la leche es inhábil en la palabra de la justicia porque es niño. Mas el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces dice que básicamente que todos los que necesitan leche es porque todavía son niños, son inmaduros, no pueden entender, y son los maduros que pueden entender las cosas más difíciles como Melquisedec, que pueden entender y pueden digerir el alimento sólido. Entonces vemos aquí que el alimento sólido es para los maduros. Ahora empezamos aquí al capítulo 6. Yo creo que es importante desarrollar este contexto, porque sin el contexto algunas personas pueden torcer lo que está diciendo Hebreos 6, pero con el contexto yo creo que es muy claro lo que está diciendo. Porque mira el versículo 6, versículo 1. Capítulo 6, versículo 1. Por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección,
no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces, empieza el capítulo diciendo que, por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Y básicamente este es el contexto de todo esto, es que mira, ya necesitamos dejar las cosas básicas, necesitamos dejar la leche y vayamos a la perfección, vayamos a lo más difícil. Y eso es el tema de este capítulo. Entonces, aquí voy a poner ir a la perfección. Versículo 3. Y esto haremos a la verdad si Dios lo permite. Entonces van a decir, mira, vamos a ir a la perfección y entender doctrinas más avanzadas si Dios lo permite. Y es una frase que nosotros usamos mucho, ¿verdad? Dios mediante, si Dios lo quiere. Básicamente estoy diciendo, si Dios nos da la vida para hacerlo, lo vamos a hacer. Entonces, si Dios lo permite. Ahora, versículos 4 al 8 son los versículos que son controversiales. Entonces, por ahorita me voy a saltar esos versículos, voy a regresar. Quiero desarrollar el resto del contexto y regresar a estos. ¿Ok? Entonces, versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que acompañan la salvación, aunque hablamos así. Entonces dice aquí que está persuadido de mejores cosas de ellos y cosas que acompañan la salvación. Entonces aquí voy a poner cosas que acompañan salvación. Mire versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo del amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo ministrado a los santos y ministrándoles aún. Entonces, ¿qué está diciendo el versículo 10? Que Dios no es injusto para olvidar esa obra, va a recompensar por las obras que hacemos. Dios nos recompensa basados en nuestras obras, ya que somos salvos, ¿verdad? Versículos 11 y 12. Y deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma diligencia hasta el fin, para la plena certeza de la esperanza, que no os hagáis perezosos, sino que sigáis el ejemplo de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces aquí está diciendo que enseñemos diligencia para heredar las promesas. Entonces aquí voy a poner mostrar diligencia. Versículo 13 y 14. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo ciertamente, bendiciéndote bendiciré y multiplicándote multiplicaré. Entonces, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, él juró por sí mismo y básicamente es para que fuera una certeza de que lo iba a hacer. Entonces, hombres, Dios prometió. Versículo 15. Y así esperando con paciencia alcanzó la promesa. Entonces Abraham alcanzó la promesa como esperando con paciencia, siendo constante, siendo diligente. Entonces por paciencia alcanzó. Versículo 16. Porque los hombres ciertamente juran por el que es mayor, y el juramento para confirmación es para ellos el fin de todo controversia. Entonces, cuando los hombres juran, juran por lo mayor, y eso es para tener certeza de que es cierto. Los hombres juran por el mayor.
Versículos 17 y 18. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, lo confirmó con juramento, para que por dos cosas inmutables, en los cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que nos hemos refugiado, haciéndonos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces, lo que está diciendo es, porque Dios quiere que nosotros tengamos la confianza de que sus promesas son ciertas, Él juró por dos cosas que son inmutables. Él no puede mentir, Él no puede cambiar. Podemos tener esperanza fortísima de que va a cumplir su promesa. Entonces, eso es lo que voy a escribir aquí, es que tenemos esperanza o fortísimo consuelo. Tenemos fortísimo consuelo. Ahora, versículos 19 y 20. La cual tenemos como ancla del alma segura y firme, y que penetra hasta dentro del velo, donde entró por nosotros Jesús, nuestro precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, sé que esto tenemos como ancla segura, porque Dios no puede mentir, porque Dios nos ha dado un fortísimo consuelo, juró por sí mismo. Tenemos ancla segura que de qué, de nuestra salvación, de que somos salvos para siempre. Eso nunca va a cambiar. Y después regresa a hablar de que Jesús es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces vuelve a lo que empezaba a hablar en capítulo 5. Entonces, ancla del alma y habla de Melquisedec. Y después todo el capítulo 7 se dedica a Melquisedec. Mire versículo 1 cómo empieza. Porque Melquisedec. Entonces, si se da cuenta, capítulo 5, versículos 1 al 10, sumo sacerdote Melquisedec. Quiero hablarles de Melquisedec, pero ustedes no lo pueden entender porque es un dicho difícil. Y ustedes todavía necesitan leche. Y los alimentos sólidos solo es para los maduros, pero ustedes todavía no son maduros. Entonces, vamos a dejar los rudimentos, ir a la perfección, si Dios lo permite. Y después vemos, ir a la perfección, hay que crecer. Y después dice, mira, hay cosas que acompañan la salvación, como buenas obras, no son para salvación, pero deben de acompañar salvación. Y Dios nos recompensa basado en nuestras buenas obras. Entonces, muestren diligencia para mantenerse firmes. Y después tenemos seguridad de que Dios va a cumplir lo que prometió, porque Él juró por sí mismo. Tenemos este fortísimo consuelo, y después regresa a hablar de Melquisedec. Entonces tiene sentido, ¿verdad? Es como el pastor Shelley lo llamó básicamente un sándwich de Melquisedec, ¿verdad? Tenemos Melquisedec, después tenemos una sección hablando de que hay que crecer, y después regresamos a Melquisedec. Ahora regresemos a estos versículos y veamos lo que está diciendo. Ahora aquí me voy a enfocar un poquito, entonces voy a dejar el pizarrón al lado un poco. Veamos ahí versículo 4 de Hebreos 6. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Entonces hay varias cosas que se están diciendo, pero note, número 1, que esta oración empieza con ¿qué? Porque es imposible. Entonces, no importa cuál es su interpretación, algo tiene que ser imposible. Voy a escribir esto, algo tiene que ser imposible en este contexto. Entonces, es imposible. Vamos a regresar a lo que es imposible, pero algo tiene que ser imposible. Después da unas características, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Estas características yo creo que está hablando de alguien que es salvo.
Entonces, quiero ir a través de estos 4 puntos. Número 1, fueron iluminados. Guarde su lugar aquí, pero vayan conmigo a Hechos 26. Hechos 26. Iluminado simplemente significa que una vez estábamos en oscuridad, pero ahora tenemos luz. Hemos sido iluminados. Y la Biblia describe salvación como siendo iluminados. Que antes de ser salvos estamos en oscuridad, pero ya que somos salvos, tenemos la luz. Estamos en la luz. Mira Hechos 26, mira el versículo 18. Esto es, Pablo está recontando lo que Dios le dijo a él. Versículo 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces la Biblia cuando Dios está diciendo a Pablo, esta es tu misión de predicar el evangelio, dice que el propósito es para que abra sus ojos, para que sean iluminados, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Eso está hablando de ser iluminados. Vaya conmigo a 1 Pedro 2. Mira el versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Otra vez hablando de salvación, hablando de que ahora somos un pueblo escogido, dice que hemos sido de tinieblas a la luz. Hemos sido, ¿qué? Iluminados. Entonces, punto 1 era que fueron iluminados. Punto 2 decía que gustaron o probaron del don celestial. Vaya conmigo a Salmo 34. Probar simplemente se está refiriendo a experimentar algo. Salmo capítulo 34. Mira el versículo 8. Salmo 34, 8. Note que dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que en él, ¿qué? Confía. Entonces está diciendo que gustar y ver que Dios es bueno, gustar, probar, es igual a confiar. Y en salvación esto sí tiene sentido. Porque si alguien gusta del don celestial, gusta de la vida eterna, es porque confió en Jesús. Entonces gustar aquí está hablando de confiar en Jesús, de ser salvo. Vaya conmigo a 1 Pedro. 1 Pedro 2. Primera de Pedro 2, mire el versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche no adulterada de la palabra, para que por ella crezcáis. Mire el versículo 3. Si es que habéis que gustado la benignidad del Señor. Entonces está diciendo, mira, como niños recién nacidos, apenas has sido salvo, ¿verdad? Buscar la palabra de Dios para crecer, si es que has gustado la benignidad del Señor. Está hablando, si es que fuiste salvo y ahora es un recién nacido, ahora busca esa leche espiritual, busca la palabra de Dios, ¿para qué? Para que puedas crecer, ¿verdad? Vaya conmigo de regreso a Hebreos, y mire capítulo 2. Mire el versículo 9. ¿Cómo usa la palabra, la Biblia, la palabra gustar en el mismo libro de Hebreos? Pero vemos a Jesús coronado de gloria y de honra, el cual fue hecho un poco menor que los ángeles por el padecimiento de su muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Por qué estoy enseñando este versículo? Porque la palabra gustar significa experimentar. No está diciendo, bueno, es que como Jesús como que casi experimentó, estuvo muy cerca y casi experimentó muerte. No está diciendo que Jesús literalmente murió. Gustó la muerte por nosotros. Literalmente murió, literalmente fue al infierno, literalmente experimentó ese sufrimiento por nosotros. Entonces, cuando está diciendo que alguien gusta del don espiritual, o del don celestial, está hablando de que alguien realmente experimentó eso. Alguien realmente creyó en Jesús, recibió vida eterna, experimentó, gustó de ese don. No es que casi lo tuvo, pero no, lo experimentó.
Y si usamos el mismo libro de Hebreos, vemos que así se usa la palabra gustar. Número 3, dice que fueron partícipes del Espíritu Santo. Vaya conmigo a 1 Corintios 3. Partícipes está diciendo básicamente que hay dos personas haciendo algo junto. ¿Verdad? Están haciendo algo junto. Fueron partícipes del Espíritu Santo. Y aunque entendemos que el Espíritu Santo sí trabaja en algún sentido en los incrédulos, ellos no son partícipes del Espíritu Santo porque ellos no tienen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no mora en ellos. Pero nosotros que somos salvos, el Espíritu Santo mora en nosotros y somos partícipes del Espíritu Santo. Mire 1 Corintios 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Obviamente es una pregunta retórica y la pregunta es sí, ¿verdad? Nosotros somos el templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Nosotros somos partícipes del Espíritu Santo. Vaya conmigo a Efesios 1. Simplemente estoy tratando de comprobar que los atributos que se dan aquí, yo creo que puedes ver que perfectamente se alinean con alguien que es salvo. Características de alguien que es salvo, no un incrédulo. Efesios 1, mire el versículo número 13, en el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, el momento que creemos, somos sellados con el Espíritu Santo. Mire el capítulo 4, versículo 30 del mismo libro. Y no contristéis el Espíritu de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Entonces, la Biblia es clara que no podemos perder la salvación, pero lo que estamos tratando de ver es que somos partícipes de ese Espíritu Santo. El momento que yo creo, yo soy sellado del Espíritu Santo, yo tengo el Espíritu Santo, yo soy partícipe de Él y nunca lo puedo perder. Ahora, número 4 dice que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Vaya conmigo otra vez a 1 de Pedro. Alguien que es salvo, la razón que fue salvo es porque escucharon el evangelio de la palabra de Dios. Entonces, dice que gustaron, experimentaron la palabra de Dios. Mire 1 Pedro 1, versículo 23. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces nosotros somos salvos, somos redimidos. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Alguien necesita la palabra de Dios para ser salvo. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En Salmo 19 dice que la ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. Entonces, alguien que cree, alguien que es salvo, gustó la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, pues le explicamos a las personas el juicio que viene. Les explicamos que todos vamos a enfrentar un juicio y por nuestro pecado, pero si creemos en Jesús podemos tener vida eterna. Entonces, regresen a Hebreos 6. Entonces, esos 4 atributos yo creo que está hablando de alguien que es salvo. Pero aún si ponemos eso a un lado, ¿ok? Vamos a decir que usted no está de acuerdo con ninguno de esos atributos que le di. Vamos a pensar simplemente en lo que realmente está diciendo la oración, ¿verdad? Empezó la oración diciendo porque es imposible. Vamos a ver esta oración, ¿ok? Dice porque es imposible y después da los atributos. Entonces vamos a saltarnos al versículo 6. Entonces, porque es imposible, da algunos atributos y después dice que y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Entonces dice que es imposible que un grupo de personas sean renovados otra vez al arrepentimiento. Número 1, ¿cuál es ese arrepentimiento? Pues ¿por qué no dejamos que este mismo capítulo defina el arrepentimiento? Porque ya lo leímos. Mire, versículo 1, por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios.
¿Cuál es el arrepentimiento que está hablando en Hebreos 6? Es el arrepentimiento para salvación. Alguien está confiando en sus buenas obras para ser salvo, tiene que arrepentirse. ¿Qué tiene que hacer? Parar de confiar en sus buenas obras y confiar solo en Jesús. Parar de confiar en su iglesia católica y creer en Jesús. Parar de confiar en sí mismo o su bautismo, sus sacramentos y confiar en Jesús. Ese es el arrepentimiento que está hablando. Y en versículo 6 dice que es imposible, o en versículo 4 dice que es imposible, el versículo 6 dice que es imposible que renovaros para arrepentimiento. Entonces dice que es imposible que un grupo de gente sea renovado otra vez al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ya lo experimentaron una vez. Ya que somos salvos para siempre. Si eso no puede estar hablando de alguien que es un incrédulo, ¿por qué? Porque el incrédulo, ¿cuándo se arrepintió? ¿Verdad? ¿Notaron eso que dice otra vez? Significa que ya pasó una vez. El incrédulo nunca creyó en Jesús. El incrédulo nunca se arrepintió de sus obras muertas a creer en Jesús. El incrédulo nunca experimentó estas cosas. Entonces, por eso yo no creo que pueda estar hablando de un incrédulo, porque dice que es imposible renovarlos otra vez al arrepentimiento. ¿Y por qué estaría diciendo esto? Porque piensen esto. Si alguien es salvo, vamos a decir que viene a la iglesia por un tiempo y después para de venir a la iglesia, ¿nosotros qué vamos a hacer? ¿A poco vamos a ir y tratar de darles el evangelio otra vez? Vamos a decir, bueno, no lo he visto en la iglesia, déjame explicarle que la salvación es por fe. No, ellos ya son salvos, ya entendieron eso, ¿verdad? Entonces, si ellos recaen, si ellos caen, es imposible renovarlos otra vez arrepentiendo porque ya son salvos. No se pueden arrepentir otra vez, no pueden ser salvos otra vez. Y eso es lo que está diciendo estos versículos, es que es imposible ser salvo otra vez. Porque ya que soy salvo una vez, soy salvo para siempre. Ahora, los que dicen que la salvación se pierde, este es el problema que ellos tienen con este pasaje. Ellos interpretan que es imposible, o ellos interpretan versículos 4 al 6 como si alguien cae que perdió su salvación. Este es el problema, que la oración empieza diciendo es imposible. Entonces, si es que esa fuera la interpretación, obviamente nosotros sabemos que no es cierto, pero vamos a decir, hipotéticamente, vamos a tratar de verlo como ellos lo ven, que está hablando de perder la salvación. Lo que ellos tendrían que concluir es que es imposible, ya que perdemos la salvación, es imposible ganarla otra vez. Entonces, ellos tendrían que creer que una vez que ya pierdes la salvación, pues ya vas al infierno, ya no hay esperanza para esta persona. Pero los pentecostales no creen eso. Los pentecostales le dicen, bueno, cada día hay que ganar la salvación otra vez. Entonces no usen este pasaje para enseñar esto, porque el pasaje literalmente empieza diciendo que es imposible. Entonces algo tiene que ser imposible, y lo que es imposible es ser salvo otra vez. Porque ya que eres salvo para siempre. Entonces, es lo que está explicando esos pasajes. La Biblia habla de que cristianos pueden caer. Vayan conmigo a 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3. Mira el versículo 17. Así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que siendo desviados con el error de los inicuos, caigas de vuestra firmeza. Entonces, aquí está hablando de un grupo de personas que son salvas. Dice, mira, no dejes que los inicuos dejen que caigas de tu firmeza, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que un creyente puede caer. Aún en 1 Timoteo, cuando habla de las calificaciones del pastor, dice que no sea neófito, para que no sea que levantándose en orgullo, caiga en la condenación del diablo. Entonces, vemos varias veces en la Biblia que está hablando de alguien que es salvo, puede caer. No puede caer, obviamente, perder su salvación, ya vimos eso, pero puede caer a su pecado donde estaba. Ahora, regresen a Hebreos 6, mire el versículo 7. Vamos a ver esa última frase en Hebreos capítulo 6, versículo 6. Dice, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndolo a vituperio. Yo creo que lo que está diciendo aquí es que si yo pudiera perder mi salvación, para poder ganarla otra vez, Jesús tendría que venir otra vez a pagar por mis pecados. Y obviamente Jesús no va a hacer eso. Pagó una vez por nuestros pecados, todos los pecados, ya que creo en Él, soy perdonado por todo, nunca puedo perder mi salvación.
Mire el versículo 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y cercana a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Ahora, quiero explicar algunas cosas aquí. Número 1, esto es una parábola. Nosotros no basamos nuestra interpretación de capítulos de doctrina basada en una parábola. Entonces, yo no usaría versículos 7 y 8 para definir toda mi interpretación de versículos 4 al 8. Yo no ignoraría todo el contexto y usar estos versículos para definir todo este contexto. Ok, número 1. Número 2, algunas personas, bueno, voy a llegar a eso. Entonces, es una parábola. ¿Y qué está diciendo? Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba, provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Entonces está diciendo que tienes un pedazo de tierra, viene lluvia, y cuando sale, básicamente sale fruto, produce fruto, recibe bendición de Dios. Y versículo 8, pero la que produce espinas y abrojos es reprobada y cercana a ser maldecida, y su fin es ser quemada. Entonces tenemos dos personas. Tenemos la tierra que está trayendo fruto y la tierra que está trayendo espinos y abrojos, ¿verdad? Y dice aquí que la que trae fruto va a ser bendecida, pero la que no es reprobada y está cerca de maldición y su fin es ser quemada. Ahora, algo que entender es esto, que la palabra reprobada en nuestra Biblia español está hablando de simplemente ser rechazado. No siempre está hablando de lo que nosotros pensaríamos de alguien que ha odiado a Dios y ya no puede ser salvo. Y le puedo comprobar eso. Vaya conmigo a 1 Corintios 9. Nuestra Biblia en español usa la palabra reprobada simplemente para decir rechazado. Entonces, yo no me enfocaría en esa palabra para definir el contexto. Mire 1 Corintios 9, versículo 27. Esto es Pablo hablando. Sino que sujeto mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Pablo no está aquí espantado que va a perder su salvación. Pablo no está pensando, quizás voy a llegar a odiar a Dios y ya no puedo ser salvo. No es lo que está diciendo Pablo. Pablo simplemente está diciendo, mira, yo sujeto mi cuerpo para que yo no sea rechazado. ¿Rechazado de qué? Pues rechazado por las personas a las cuales está predicando. Rechazado de ser un apóstol, rechazado del ministerio. Pueden haber muchas aplicaciones de las cuales puede estar siendo rechazado. Pero Pablo simplemente está diciendo, mira, yo tengo disciplina y yo no dejo que haga mi cuerpo lo que sea y que peque y ande viviendo como sea porque yo no quiero ser rechazado. Y en Hebreos 6 es el mismo tipo de uso donde está diciendo que mira, el que no trae fruto es rechazado, va a ser maldito, va a venir la ira de Dios sobre él. Y lo que está enseñando esta parábola es, vayan conmigo a Gálatas 6. Simplemente está enseñando que vamos a cegar lo que sembramos. Gálatas 6. Y este es un concepto que vemos a través de la Biblia. Pero yo creo que explícitamente lo dice aquí en Gálatas 6. Mira el versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, ¿qué está diciendo? Que vamos a cegar lo que sembramos. Si sembramos cosas a la carne, vamos a cegar cosas carnales. Si sembramos al Espíritu, vamos a recibir cosas espirituales, ¿verdad? Y eso es lo que está diciendo Hebreos 6. Que si alguien siembra en lo espiritual, viene la lluvia, que yo creo que puede ser la palabra de Dios, viene la lluvia, produce fruto, ¿verdad? Agrada a Dios y es bendecida por Dios. Pero el que no hace eso, el que viene la lluvia, viene la palabra de Dios y no cambia, no hace nada, sigue en su pecado, sigue haciendo lo que quiera, esa persona no va a recibir bendición de Dios, va a recibir juicio, va a recibir castigo de parte de Dios. Mire conmigo 1 Corintios 3. La Biblia habla de cristianos siendo juzgados severamente. 1 Corintios 3, mire el versículo 17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo
es. La Biblia dice que si nosotros vamos a destruir el templo, vamos a hacer lo que queramos en esta carne, Dios nos va a destruir a nosotros. ¿Por qué? Porque el templo de Dios, nuestro cuerpo es santo porque tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces nosotros debemos de cuidar eso y traer fruto, no solo vivir como se nos da la gana y recibir maldición, castigo de Dios. Vaya conmigo a Hebreos 10. Alguna gente se confunde cuando dice que su fin es el ser quemada. Pero esa es la cosa, la Biblia habla de cristianos siendo quemados o experimentando la ira de fuego de parte de Dios. Mira Hebreos 10, mira el versículo 26. Hebreos 10, versículo 26. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere sin ninguna misericordia. ¿De cuánto mayor castigo pensáis que será digno el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que está hablando de cristianos que son salvos y después pecan voluntariamente. ¿Y qué dice que deben de esperar? Dice, expectación de juicio y hervor de fuego. Entonces aquí habla de cristianos recibiendo un juicio de hervor de fuego. Vaya conmigo a Juan 15. Juan 15. En Juan 15 vemos similarmente que está hablando de cristianos siendo quemados. Entonces no cada vez que vemos fuego en la Biblia podemos asumir o deducir que está hablando del infierno. Juan 15, mire el versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Notaron eso? Está hablando un cristiano. Dice, si trae fruto, ¿verdad? Dios está contento con él, está glorificando a Dios. Pero si no trae fruto, ¿qué? Lo cortan como una rama y lo echan al fuego y arden. Entonces está hablando aquí cristianos ardiendo, siendo quemados. Obviamente no está hablando del fuego, del infierno, porque no podemos ir al infierno. Está hablando de un juicio severo en esta vida. Y esto, ¿notaron que esto va igual con Hebreos 6? ¿Qué es lo que decía? Si trae fruto, tiene bendición de Dios. Si no trae fruto, está cerca maldición y su fin es ser quemado. Es lo mismo que está diciendo aquí en Juan 15. Entonces, comparamos escritura con escritura, vemos que coinciden, vemos que armonizan perfectamente estos pasajes. Entonces, aquí vemos que segamos lo que sembramos. Disculpe la letra fea. Entonces aquí tenemos el contexto. Y quiero ver el contexto. Ahora que tenemos todo aquí, quiero ver el contexto y ver si tiene sentido. Entonces, en capítulo 5 empieza a hablar del sumo sacerdote y empieza a hablar de Melquisedec. Pero después se da cuenta el autor, no están listos para hablar de Melquisedec porque es un dicho difícil. Y ustedes todavía necesitan leche, no están listos porque el alimento sólido es para los maduros. Entonces, en versículo 6 dice, hay que dejar los rudimentos y ir a la perfección, si Dios lo permite. ¿Por qué? Porque es imposible ser salvo otra vez. Esto que está diciendo, ya que sabemos que somos salvos, podemos dejar los rudimentos. ¿Por qué? Porque ¿por qué vamos a seguir hablando de salvación si ya soy salvo? ¿Verdad? Si yo ya sé que soy salvo y no puedo perder mi salvación, no necesito que cada semana se predique salvación. No necesito que cada semana venir y que me expliquen el Evangelio. ¿Por qué? Porque ya soy salvo. Entonces podemos dejar esa doctrina, podemos dejar ir a la perfección, podemos hablar de otras partes de la Biblia.
Ahora, si tú crees que puedes perder tu salvación, eso no sería cierto. Porque entonces cada semana deberías de hablar de salvación para asegurarte que estás siendo salvo cada semana. Pero como sabemos que no podemos perder la salvación, podemos ir a la perfección. Entonces hay que ir a la perfección si Dios lo permite. ¿Por qué? Porque no puedo perder mi salvación, es imposible ser salvo otra vez. Y vamos a cegar lo que sembramos. ¿Ok? Entonces cegamos lo que sembramos y dice que estamos persuadidos de mejoras cosas que, para ustedes. Entonces lo que está diciendo es, nosotros confiamos que ustedes no son los que van a caer de nuevo. Ustedes no son los que van a ser malditos, pero ustedes van a recibir cosas que acompañan la salvación. ¿Por qué? Porque Dios nos recompensa basado en nuestras obras. Y hay que mostrar diligencia para seguir siendo constante. Y Dios prometió a Abraham, por paciencia lo alcanzó. ¿Y notaron eso? Está hablando del mismo contexto. Entonces Dios nos recompensa, entonces hay que mostrar diligencia, ser constantes hasta el fin. Abraham, ¿cómo recibió la promesa? Permaneciendo en paciencia, ¿verdad? Siguiendo ser constante. Hombres juran por el mayor, tenemos fortísimo consuelo, porque Dios juró por sí mismo. Esta es nuestra ancla del alma. Y después vuelve a hablar de Melquisedec. Entonces, si vemos en términos grandes, sumo sacerdote y Melquisedec no están listos. Entonces, hay que crecer. Eso es lo que realmente está enfatizando esto. Hay que crecer. Hay que crecer, ya dejar los rudimentos. Hay que hacer obras que acompañen la salvación, mostrar diligencia. Y esto está hablando de crecer. ¿Qué nos motiva a crecer? Pues que no podemos perder la salvación, que Dios nos va a recompensar basado en nuestras obras. Eso nos motiva a crecer. Otra vez, yo no estoy en contra de nadie que tiene este punto de vista, pero quiero simplemente ver que no está en el contexto. Para mí no encaja en el contexto. ¿Okay? Decir, sumo sacerdote Melquisedec, es un dicho difícil. Necesitan leche, alimentos sólidos para maduros. Hay que ir a la perfección, hay que crecer si Dios lo permite. ¿Por qué hay que crecer? Porque hay reprobados que van a ir al infierno. Pero Dios nos va a recompensar basado en nuestras obras y hay que mostrar diligencia. Para mí, mira, yo no estoy en contra de nadie que tiene ese punto de vista, para mí no tiene sentido. Para mí yo no lo veo porque para mí tiene más sentido de que está hablando que es imposible ser salvo otra vez y vamos a cegar lo que sembramos y que hay que crecer. Ese es todo el contexto, ese es todo el punto. Que mira, yo quiero hablar de cosas más difíciles, pero no puedo. ¿Por qué? Porque necesitan crecer. Y después de que habla de eso, regresa Melquisedec en el capítulo 7. Para mí eso tiene sentido y para nosotros, sé que este sermón fue más de enseñanza que predicación, pero para nosotros, ¿qué debería ser lo que nosotros nos estamos enfocando? Pues nosotros nos deberíamos estar enfocando en crecer. Deberíamos de tomar la advertencia del versículo 7 y 8 y decir, yo quiero ser el que trae fruto. Yo no quiero ser el que es quemado, el que es juzgado severamente por Dios. Yo quiero ser el cristiano que es más noble, que está haciendo las obras, que está viniendo a la iglesia, que está leyendo su Biblia, que está orando, que está yendo a ganar almas, que está haciendo algo para Dios, para que Dios me bendiga. Yo no quiero que sea el cristiano que no está haciendo nada, porque aunque sí es salvo, va a recibir un castigo muy severo. Y eso es interesante porque nos acusa a nosotros de enseñar licencia para pecar, pero realmente, si ves la Biblia, es lo opuesto. Ya que eres salvo, Dios quiere que hagas obras. Y si no haces obras, Dios te puede juzgar, matar, puede juzgar severamente, ¿verdad? Salvación no es por obras, pero después de salvación hay que entender que hay cosas que acompañan la salvación. Y deberíamos de ser seguros de hacer esto. Entonces, si usted tiene una opinión diferente, está bien, no quiero pelear. Este sermón fue básicamente my case. I'm making my case de por qué creo esto. Y básicamente, si no le convencí en ese sermón, yo no creo que haya algo más que yo pueda hacer para convencerle. Entonces, yo no quiero pelear ni nada así. Simplemente quiero explicar esto porque hay muchos que tuercen esto para enseñar que puedes perder la salvación y definitivamente no está enseñando eso. Si crees que puedes perder la salvación, entonces no eres salvo. Okay. Entonces, con eso vamos a orar. Y Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por un día más de vida. Gracias por todo lo que nos has dado, Dios. Gracias, Dios, por tu palabra. Pido que nos ayudes a tomar esta advertencia, Dios, y poder crecer, Dios. Seguir creciendo, seguir buscando tu bendición, seguir buscando tu favor, Dios. Y que nos ayudes a crecer, enseñar diligencia con eso, Dios. Gracias por lo que nos has dado. Pido que nos ayudes, nos bendigas
y bendigas el servicio que está por venir, Dios, la ganancia de almas, ayúdanos a seguir haciendo buenas obras para ti y siendo fiel y constantes, Dios, firmes. Pido esto en el nombre de Jesús, Dios. Amén.